Sí. que rompe el formato que ustedes habían manejado o que vienen manejando, esta cenefa negra extendida y el cabezote blanco, ¿no? En cambio, el Y libro, fíjate, ahí te quería comentar que, por ejemplo, esos es uno de los sueños que jamás pensé cuando leía de niño que quería tener una editorial, que podría publicar, por ejemplo, un autor como Jean Cocteau, que siempre me ha gustado muchísimo, o que podría publicar a Marguerite Duras, por ejemplo, o a Flaubert. O sea, son cosas que dices, oye, lo he conseguido y he podido en ese libro de Cocteau hacer una cosa, con el libro blanco que comentabas, hacer una cosa, es un ejemplar en una edición prácticamente facsímil, exactamente, a la francesa original. Ese libro así no está publicado ni en Francia. qué De hecho, bello. a Antoine Gallimard, que se lo regalé en una ocasión, se quedó fascinado porque es un libro muy bonito y fue un trabajo que hicimos en Cabaret Voltaire, recuperar esas ilustraciones originales, poner el texto original, cómo estaba. No sé, fue un trabajo que es de estos que agradeces mucho desde dentro. Yo no sé desde fuera, pero desde dentro se agradece. Como lector de los atrancones y de las obsesiones, en lo cual me identifico, te solicito públicamente la voz humana. Nos Sí, hace falta la voz humana, por favor. La vengo esto es buscando verdad. ¿Sabes por qué no lo hemos? Pues la voz humana se ha publicado bastante en Sex sobre todo Barral. en libreto de teatro. Ah, Entonces, claro, a lo mejor allí no ha llegado en ese formato, porque claro, es por ejemplo aquí, cuando lo ha recuperado el Teatro Español, lo ha recuperado alguna representación, ese libreto se ha imprimido y se ha sacado al mercado. Luego es un texto con bastantes versiones, bastante traducido, pero sí que es verdad que lo haremos, lo haremos. A petición de los libreros, muchas A por la gracias. atención de los favor. libreros. Oye, los libreros también muchas veces leéis con menos libertad seguramente desde que sois libreros, porque tenéis que leer mucha novedad a veces, Sí, dar vuestra sí. opinión a los lectores, o sea que ya no leéis para vosotros muchas veces. Es El cierto. oficio lo condiciona a uno, el oficio lo condiciona a mantenerse, lo que tú dices, actualizado, novedades. Pero yo creo que, al menos en mi caso, y yo creo que en el de Carlos también, uno siempre se da un espacio para la lectura por placer, porque no Claro, todo puede ser por Cuantificable. lo que sirve, sí, exacto, claro, cuantificable. Entonces, sí, sí, siempre nos damos un espacio de lo que libertad, que al final es un queremos, poco de libertad. claro, claro, de libertad, me gusta eso. Miguel, y precisamente hablando de cómo eras ese lector de niño y ya confrontándolo con tu oficio como editor, no sé si nos puedes contar un poquito de la experiencia y de los retos de traducir, por ejemplo, esos diferentes registros del francés que atraviesan su catálogo, teniendo en cuenta que pues tienen autores como Flaubert o Duras con su, con su, con su registro, o como autores de Marruecos también. Entonces, ¿cuáles son los retos y cuál es esa experiencia pues de la traducción? ¿Cómo Claro, funciona eso dentro de Cabaret Voltaire? claro, la traducción, como has dicho al principio, tenemos varios premios de traducción. Y es que siempre para nosotros fue muy importante que las traducciones se ajustaran lo más posible al lenguaje incluso de la época, lo que hablabas tú. No es lo mismo traducir a Flaubert con la mentalidad del 19 que estamos hablando, con un vocabulario diferente, incluso francés, que traducir a Jean Cocteau con un realista o traducir a un autor de origen marroquí, aunque escriba en francés, va a tener ese vocabulario que todavía va a arrastrar. Entonces siempre hemos tratado de buscar, pues para Flaubert, pues tenemos una profesora que es traductora, que es de Cádiz y que es especialista en el 19 francés. Entonces está está muy en sintonía, ella conoce muy bien no solo a Flaubert, sino que a sus contemporáneos, ¿no? Y cualquier cita o cualquier cosa lo vas a ver enseguida dónde le llega, ¿no? En la traducción. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, del árabe, pues tenemos a Malika Mbarek, que además es Premio Nacional de Traducción en España. Entonces, ella es nacida en Tánger, entonces tiene esta doble
cultura, entonces ella ya sabe lo que significa esa palabra en árabe, si existe un equivalente, porque ya sabéis que en el castellano tenemos muchas palabras de origen árabe. Entonces, sabe que si se puede sacar esa palabra cambiar por una de origen español, hay que dejar ese arabismo ahí puesto. O sea, que sí que es verdad que lo trabajamos bastante. La traducción siempre le damos mucha importancia. Luego, claro, están los retos idiomáticos. Cuando vamos a América, pues, cómo tratar de no utilizar palabras que signifiquen otra cosa, pero eso es una dificultad enorme. Porque eso nos pasa a veces con el lenguaje erótico, sexual, por ejemplo. Ahí es donde más problemas existen. Porque si tratamos de traducir eso con a lo mejor una palabra más neutra, pues pierde fuerza a lo mejor en España. Que la puede ganar a lo mejor en América, pero en España la puede perder mucho. En América a lo mejor puede quedar también muy suave, que no es exactamente lo que quiere decir. Pero a lo mejor si la utilizamos, en América significa otra cosa. Entonces, es complejísimo. Es intentar buscar un lenguaje neutro del castellano es verdaderamente difícil. Perdóname, ¿cuánto tiempo dura más o menos el proceso desde el inicio que deciden? El proceso de traducción. Sí. Pues depende. Hay libros que son más fáciles de traducir, que tienen un proceso más corto, y otros, por ejemplo, que hay que dejar hasta 2 años. Porque el traductor no se dedica especialmente, por ejemplo, lo que te he dicho, Flaubert, esta es profesora universitaria, no se dedica profesionalmente a la traducción, entonces hay que dejarle más tiempo, y aparte porque traducir a Flaubert no es tan fácil, requiere mucho trabajo. Por ejemplo, traducir a Gómez Arcos del francés es muy, muy, muy difícil. Pues sus libros muchas veces son un párrafo casi. Entonces, el tratar de un libro que está pensado en español, transcribir, que él lo ha escrito en francés, pero pensado en español, y luego eso volverlo a traer ahora en la traducción al español, pues es muy, muy complicado. Y además utiliza un lenguaje complicado, o sea, no complicado, pero muy poético. Para que eso suene bien en castellano otra vez, pues es difícil. Entonces, los libros de Gómez Arcos se tardan 2 años en traducir. Por eso va tan lento la traducción de su obra. Claro, para que los lectores vean todo el proceso. Eso, que no es tan fácil. Exacto. Es muy atractivo cómo de alguna manera señalas la otra parte del Mediterráneo, de alguna manera, ¿no? Como el mundo árabe, el sector de Marruecos. De alguna manera se acerca a nuestras riquezas este texto que Asteroide publicó y que tiene toda esta relación con todos los autores. Carolina, en algunos de los capítulos anteriores habló de esto. Claro, es que date cuenta que España está Marruecos está al lado y siempre ha tenido una relación pues muy cercana. Es más cerca de Marruecos que de Alemania, para empezar. Claro, y entonces, bueno, aparte de toda la invasión árabe española, ¿no? De los 700 años. O sea, ahí los 700 años y de ahí todo el lenguaje, almohada, yo qué sé cuántas palabras hay de origen árabe. Entonces, siempre es verdad que toda la literatura marroquí tiene mucha aceptación en España. Y, por ejemplo, ahora todos estos franceses, que son como Leila Slimani o Abdellah Taya, que realmente han hecho su escritura en Francia. Son marroquíes, pero han hecho su escritura, o sea, su vida literaria en Francia y han escrito en francés, como lengua de liberación, digamos, de libertad. Estos autores, sin embargo, también tienen muy buena aceptación en España, por lo mismo, porque son marroquíes y esa identidad cultural, pues esa convivencia, pues sí que está muy presente en España y sí que se quiere y gusta. Una mención especial a Abdallah Taya y a Jean-Baptiste del Almo, que son aparte de 2 escritores fabulosos, muy guapos los dos. Y además a Jean-Baptiste del Almo lo tuvimos en Colombia en el 2019, antes de que supiera. Y Abdellah no ha podido ir este año a la Filbo, pero estábamos gestionando su invitación. Ha estado en la FIL de Guadalajara. Hay que traerlo, por favor, hay que traerlo. Claro, hay que traerlo. No ha podido este año, pero el año que viene prometemos que ahí estará. Abdallah Taya es digno de ser entrevistado, como diría su propio libro.
yo te quería preguntar a propósito, bueno, digamos un poco, claro, tenemos estos autores, digamos, que rodean el centro parisino o que penetran en el centro parisino, pero hay autores que definitivamente están dentro de París y que se ganan incluso premios Nobel, como el caso de Modiano. Y es inevitable no levantarse un día y escuchar en la prensa que un libro, que un autor publicado por la editorial ha recibido el premio Nobel. ¿Eso cómo se recibe económicamente, ya que eres el economista y lo pusiste de antemano? ¿Qué tan saludable es esto para la editorial y qué confianza da la editorial para próximas y futuras decisiones? Hombre, la verdad es que pues tú sabes que estaba en una librería cuando me enteré que me llamó el distribuidor y me dijo, porque estaba justo en la librería tomándome un café y me llama el distribuidor que Modiano ha ganado el Nobel. Y digo, ¿cómo es posible? Es una alegría enorme. Me llevó una alegría enorme, evidentemente, porque claro, entonces ya fue en 2014, creo, por ahí. O sea, ya hace años, ¿eh? Pero claro, no llevábamos tanto tiempo editando y pues, es una ilusión bastante grande. Eso sí, supuso porque en aquel momento Anagrama entonces ya editaba Modiano, empezó a editarlo, porque antes estaba con Seix Barral, si no me equivoco. Y Seix Barral lo cedió, o sea, lo dejó de editar y lo compró. Estuvo un tiempo que nadie lo tenía y ya se quedó con Anagrama. Y hubo una serie de libros que en el ir de una editorial a otra se quedaron sin editar. Que fue Barrio Perdido, Circo Pasa, que son los dos que teníamos, y nosotros íbamos a seguir editando libros, esos y los anteriores que eran de Seix Barral. Pero claro, al ganar el Nobel ahí, pues Anagrama evidentemente se quedó con su... Bueno, también hay que decir que Penguin y Planeta también tienen un par de ediciones del autor. También, sí. Hay Ya, pretextos, creo que tiene otro, sí, pero que te quiero decir que en esto hay una cosa que es en Francia se es muy respetuoso, las editoriales francesas. Y por eso nosotros casi nos estamos convirtiendo ya en una editorial de autor. Y es que las editoriales francesas, o sea, a un autor francés le gusta tener su editorial también en España, como la tiene en Alemania. Entonces, normalmente se respeta mucho. O sea, si tú tienes un autor como nosotros ahora tenemos a Annie Arnaud, ¿no? Somos los editores de Annie Arnaud. Entonces, para la editorial francesa Gallimard de Annie Arnaud, nosotros somos los editores en España. Tusquets puede que tenga 4 ahí, que los acabaremos teniendo nosotros al final. Pero, ¿sabes? O sea, ya tenemos 8 títulos de Annie Arnaud. y los que sigan. Y el año pasado, que era favorita al Nobel, pues también ahí sí que estás diciendo, porque al final se quedó como una de las favoritas. Y yo creo que Annie Arnaud lo acabará ganando. Pues evidentemente sería una emoción aún mayor, porque ahí sí que eres tú quien tiene todos los libros del catálogo, quien va a publicar sus libros futuros, y realmente es una ilusión. Y económicamente, evidentemente, es muy importante, porque el día de Modiano, pues tienes a varios distribuidores ya desde América llamándote pidiéndote 1000 libros, 500 libros, 500 ejemplares de cada título. Entonces sí que realmente es una emoción. Claro, bueno, entonces vamos por el segundo Nobel con Annie Ernaux. Ese sería hermoso. De hecho, Sí. Hombre, yo particularmente creo que tarde o temprano lo será, porque aquí ha sonado muchísimo el año, lleva ya 2 años sonando mucho. Entonces yo creo que tarde o temprano, porque además yo creo que su obra es como esas de Modiano, que son obras muy completas. O sea, que todos sus libros es como una gran obra en sí, ¿no? Tiene una Es un unidad, tejido. es un tejido, tiene una unidad y una homogeneidad muy importante. Lo mismo le pasa a Modiano. Y esto gusta mucho en el jurado de los Nobel, no sé por qué. Sí, Entonces es yo muy creo cierto. que puede ser así, además por su defensa de las mujeres y su lucha continua, ¿no? Es una pionera ya en Francia de eso. O sea, Lo que hablábamos un poco ahorita, como esta rebeldía desde el arte, desde la literatura, desde la palabra. Sí. Aquí en Colombia también hemos sentido mucho esta afinidad con Annie Ernaux y creo que desde las librerías se siente y la piden y la reclaman. ¿sabes lo que ha pasado con Annie Arnaud? Annie Arnaud, que era una escritora que en Francia también
su generación, incluso la generación siguiente, la que serían los hijos de mi hermano, no valoraron mucho su literatura. Y por eso